Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. ¿Alguna vez has visitado algún lago? ¿Cómo era su superficie? ¿Era muy profundo? ¿De qué color era su agua? ¿O alguna vez has ido a algún río? ¿Era muy profundo? ¿Sus aguas iban lento, tranquilo o muy rápido? Existen muchos tipos de ríos y de lagos, y los hay de todos tamaños. E incluso pues va a variar las condiciones en las que se encuentra el agua de cada uno de los lagos o de los ríos. Entonces, hoy vamos a aprender un poco más sobre los ríos y los lagos. Bienvenidos. Como sabes, sin el agua, el ser humano pues no puede vivir. Es por eso que es muy importante que se cuiden los ríos y los lagos de los lugares a donde nosotros pertenezcamos. Son los cuerpos de agua que nos van a abastecer del líquido vital que nos va a ayudar a realizar nuestras actividades cotidianas. Entonces, hoy veamos un poco sobre las características de los ríos y de los lagos, sus partes, su estructura, cómo se forman, para nosotros poder comprenderlos mejor y entonces poder desarrollar luego alguna estrategia para cuidarlos o rehabilitarlos en caso de que se encuentren dañados. Un río es una corriente natural de agua dulce que fluye continuamente y que desemboca o muere en un mar, en un lago o en otro río. Cuando desemboca en otro río, se le conoce con la palabra afluente. En su caso, un lago es un gran depósito natural de agua en una depresión del terreno, que recoge aguas pluviales, es decir, de lluvia, subterráneas o de uno o varios ríos. Ahora hablaremos un poco sobre las partes que componen a un río. Generalmente los ríos, especialmente los más grandes, se dividen en tres partes principales, que serían el curso alto, que es la parte montañosa del río, donde las pendientes son más pronunciadas, el curso medio, que es el recorrido por la llanura. Las aguas descienden más lentamente, arrastrando los materiales erosionados. El río puede formar algunas curvaturas adaptándose a los obstáculos y es en la parte donde un río se puede unir a otro en manera de afluente. Por último tenemos el curso bajo, que es la parte final del río, acabando con la desembocadura. El agua tiene una menor velocidad y su cauce es más ancho. A su vez, el río va a estar dividido por otras partes muy importantes como lo son el embalse, que es la acumulación de agua producida por una construcción en el lecho de un río o arroyo que cierra parcialmente o totalmente su cauce. Es decir, es una acumulación de agua producida de manera artificial a través de una construcción. Por ejemplo, una presa podría ser un ejemplo de un embalse. Luego tenemos el delta del río, que es un accidente geográfico formado en la desembocadura del río por los sedimentos fluviales que ahí se depositan. En este caso, un delta sería una división causada por el mismo relieve que tenga varias desembocaduras el río. La desembocadura en sí es el lugar en el que una corriente de agua desemboca en otra, en el mar o en un lago, es decir, el final del río. Luego tenemos un estuario, que es la desembocadura en el mar de un río amplio y profundo e intercambia agua salada y dulce. En este caso es como la desembocadura, pero la diferencia es que en un estuario solo se va a producir cuando se combina agua salada con agua dulce. Y por último tenemos el meandro, que son las curvas pronunciadas en un río durante su curso. Vaya, una información muy interesante. Ahora ya conocemos qué es un río y sus partes, las cuales son varias y son muy importantes. Todas tienen un papel primordial en la composición de los ríos.
Pero ahora veamos un poco sobre los lagos. Los lagos se pueden producir de manera natural, que es decir, se forman por el efecto de la aislación de la naturaleza. Como sabemos, un lago va a ser una acumulación de agua a grandes cantidades en un terreno en forma de depresión, y esto puede causarse de manera natural por aislamiento de algún río o de algún océano. Y también podemos tener lagos artificiales, los cuales generalmente se encausan o forman barreras con el fin de reservar agua dulce para su consumo, riego o uso industrial, o también para abastecer de agua zonas o poblados secos. En el caso de los lagos naturales, pueden ser de agua salada o de agua dulce, y se pueden formar de diferentes maneras. Veamos. Los lagos tectónicos, que serían los que se producen cuando la corteza terrestre se hunde y este hundimiento se completa con agua. Es decir, debido al movimiento de las placas tectónicas, se forma una depresión y esa depresión se rellena con agua. Los lagos volcánicos, que se forman en el centro o cráter de un volcán apagado. Hay algunos volcanes que con el tiempo, debido a las constantes lluvias o a los deshielos, se pueden llenar de agua en lo que es su cráter. Tenemos los lagos de glaciares, que como su nombre lo indica, se ubican en la ladera de una montaña. Recordemos que la ladera es la parte inclinada de una montaña y se forman por los deshielos de los glaciares. Debido a que algunas montañas tienen nieve en la parte de arriba, conforme se va derritiendo, esta agua forma un río y baja por la ladera de la montaña y se acumula en alguna parte, formando una especie de lago. Tenemos también los lagos clásicos, que se forman como resultado de las excavaciones o del surgimiento de aguas subterráneas. Como sabemos, debajo de la tierra corren ríos subterráneos, los cuales de alguna manera luego encuentran salida y se acumulan en algún punto del planeta, formando lagos. También tenemos los lagos residuos de antiguos mares. Con frecuencia, antiguos mares han quedado envueltos en tierra firme y se forman las llamadas lagunas de agua salada. Debido a los mismos movimientos también de las placas tectónicas, hay partes donde el océano queda aislado y se forman estos lagos de agua salada. Conservar en buen estado los ríos y lagos es bastante importante. Esto debido a que son el hogar de muchos animales y también de algunas plantas. La fauna puede ser variable de acuerdo a las características que se describen de cada una de las regiones o también de acuerdo a las características de un lago en particular. Hay algunos animales que tienen su hogar exclusivamente en terrenos que pasan por los ríos o también algunos viven en los lagos. Animales que son exclusivamente de lagos, y es importante que se sepa conservar este tipo de especies para no generar un desequilibrio en el ambiente. También algunas plantas que se dan normalmente a las orillas de los ríos o de los lagos y que muchas veces también sirven de alimento para las personas. Las grandes sociedades antiguas, por ejemplo China, India, también Egipto y Mesopotamia, todas estas sociedades antiguas surgieron a las orillas de ríos. ¿Esto por qué? Por la importancia que tiene el agua y la importancia que tienen los ríos para la formación de sociedades humanas, ya que sin el agua no podemos vivir. Algunos de los ríos más largos son el río Nilo, ubicado en Egipto, el río Amazonas, en Brasil, el río Yangtze, en China, el río Mississippi, en Estados Unidos, y el río Amarillo, también ubicado en China. En el caso de los lagos, los más extensos serían el mar Caspio, ubicado en lo que es el territorio de Asia Central. Aunque tenga el nombre de mar, es un lago, como les dije, es un lago de agua salada,
debido a la aislación de al aislamiento de un océano. También tenemos el lago Superior, que está ubicado entre Canadá y Estados Unidos. El lago Victoria, ubicado en África. Y, por ejemplo, esos son algunos de los lagos más extensos. Entonces, es muy importante que consideremos el hecho de cuidar nuestro planeta y cuidar los ríos y lagos para que después el agua no nos haga falta. Esto a través de evitar tirar la basura o, si es posible, participar en campañas donde más bien recojamos residuos que ya hayan quedado en algún lago o río contaminado, esto con el fin de limpiarlo y promover que las especies recuperen ese territorio. Espero que el video de hoy les haya gustado, les mando un saludo, nos vemos pronto, hasta luego.